Buenos días, buenas tardes a todo el mundo, desde todos los lugares, desde donde estén conectados viéndonos. Es un placer darles la bienvenida al Foro Iberoamericano Salamanca 2026, un encuentro internacional organizado por Doing Global junto a la Universidad de Salamanca y Academia BIT para reflexionar sobre algunos de los desafíos que hoy en día están transformando las profesiones y las organizaciones. Nos encantaría primero que nos cuenten por el chat desde qué países están conectados. Por aquí estamos en Salamanca, en España, y mientras que nos responden, les cuento un poquito. La jornada de hoy, Fiscalidad, Derecho y Nuevas Fronteras del Pensamiento Jurídico, nos invita a analizar cómo la transformación digital, la inteligencia artificial, los cambios regulatorios y los nuevos escenarios globales están impactando en el ejercicio profesional y en la toma de decisiones dentro del ámbito jurídico y fiscal. Para ello vamos a contar hoy con la participación de tres destacados académicos de la Universidad de Salamanca, como son Nicolás Rodríguez García, Fernando Carbajo Cascón y José Ignacio Sánchez Macías. Junto a ellos vamos a abordar temas clave como la investigación y la prueba penal, el derecho del consumo y los desafíos de la fiscalidad internacional en un contexto marcado por la innovación tecnológica y la inteligencia artificial. Además, queremos contarles que quienes nos acompañen hasta el final accederán a beneficios exclusivos y descuentos en maestrías que compartiremos al cierre del encuentro. Antes que nada, vamos a ver desde qué países nos están viendo por aquí. Veo por ahí República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Argentina, por supuesto, desde España. Un saludo para todos y, primero que nada, decirles que si durante las exposiciones tienen consultas o inconvenientes técnicos, podrán escribirnos a través del panel de preguntas y respuestas de Zoom y, asimismo, les recomendamos también mantener abierto este chat donde estaremos compartiendo materiales e información complementaria. Y ahora sí, vamos a dar comienzo a esta jornada. Nos acompaña en primer lugar Nicolás Rodríguez García. Nicolás es director académico del Máster de Formación Permanente en Investigación y Prueba Penal de la Universidad de Salamanca, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca y ponente internacional en Iberoamérica. Dirige grupos de investigación sobre justicia, sistema penal y corrupción. Además, es creador del doctorado en Estado de Derecho y de másteres en Política Anticorrupción, Compliance y Litigación Penal Estratégica. A lo largo de su trayectoria ha participado como consultor para organismos internacionales como la ONU y el Banco Mundial y cuenta con una amplia experiencia académica e investigadora en el ámbito jurídico. Vamos a darle la bienvenida. Nicolás. ¿Qué tal, Emilio? Muy buenas tardes. Hoy compartirá con nosotros una conferencia sobre las tendencias en investigación y prueba penal. Nicolás, muchas gracias por acompañarnos. Te cedemos la palabra. Muchas gracias, Emilio. Muy buenas tardes de España, muy buenos días o en las horas después de comer a todos los que nos están escuchando. Como director de este máster en investigación y prueba penal y también del máster en justicia penal, ambos ofertados conjuntamente por Doing Global y la Universidad de Salamanca, voy a compartir con ustedes los próximos minutos tratándoles de poner encima de la mesa, de trasladar un poco, bueno, cuál es la razón de ser de estas titulaciones, cuáles son los puntos fuertes, por qué son temas absolutamente de actualidad en cualquiera de los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y, bueno, el por qué todos ustedes que han acudido a esta llamada de Doing Global a la Universidad de Salamanca pues son potenciales estudiantes para poder optar a ellos. La dinámica que les propongo en la sesión que va a tener lugar a continuación es, bueno, dar un repaso a esos tips fundamentales a través de un caso que todos ustedes conocen, que ha afectado a los sistemas jurídicos de muchos de los países de la región y que ponen de manifiesto perfectamente cuáles son esos puntos negros, cuáles son esos cuellos de botella, cuáles son, bueno, esos temas que en cualquiera de nuestros sistemas, cualquiera de nuestros ordenamientos jurídicos en clave de justicia penal se tienen que desarrollar. Me estoy refiriendo al asunto Odebrecht, al caso Odebrecht y sobre todo, bueno, pues a qué complicaciones o a qué dinámicas se han tenido que trazar para que el desarrollo de la prueba penal, permitiendo que se llevaran a cabo incriminaciones y exigencias de responsabilidades por órganos jurisdiccionales en todos los países de la región, llegaran a buen triunfo. Fíjense que lo que aquí les planteo es, a día de hoy, no es hablar de cualquier tipo de conflicto penal, no de cualquier delito, sino hablar justamente de los delitos más complejos, más graves, que tienen dimensión transfronteriza y dentro de los cuales el elemento fundamental es la calidad de la prueba. Por lo tanto, siendo importante descubrir
los hechos presuntamente criminales, el gran reto en todos los países, para todos los operadores jurídicos, es saber justamente qué se hace con la información, cómo se obtiene esa información que aparece absolutamente dispersa, con ciertas claves de interés, cada vez más de manera tecnificada, digitalizada, y por supuesto en esos grandes asuntos, como les decía, complejos, graves y transfronterizos, con una importante dimensión transnacional. Por lo tanto, el reto está cómo podemos transformar todas esas fuentes de prueba, todos esos datos que aparecen absolutamente, como les decía, dispersos, en prueba penal legítima que pueda justificar la condena en cualquiera de nuestros países. Y fíjense que yo les pongo de manifiesto cuáles son las características de esos hechos, que son ocultos, que están construidos y se desarrollan en estructuras opacas y que generan decisiones fragmentadas, el cómo con relación a ellos hay una simetría informativa, por lo tanto, los grandes operadores jurídicos, las policías, las fiscalías, los órganos jurisdiccionales, pero también otros órganos de investigación y de control llevan una posición mucho más rezagada con relación a quienes han cometido ese tipo de hechos y, por lo tanto, lo que planteamos con el máster de investigación y prueba penal y también en el máster de justicia penal que venimos impartiendo en los últimos años es cómo se puede responder a un cambio tan estructural en los sistemas penales de toda la región. Por lo tanto, no estamos lisa y llanamente ante una cuestión de oportunidad, ante una moda académica, sino que vamos a abordar un tema absolutamente trascendental, en cualquiera de nuestros ordenamientos jurídicos. De manera absolutamente telegráfica les planteo que en esta sesión, en los próximos minutos, pongamos énfasis en algunos tips. ¿Por qué he elegido el asunto Odebrecht? ¿Qué elementos ponen en una tesitura, en una situación de máxima tensión a los distintos sistemas penales? ¿Qué participación tienen las empresas, las personas jurídicas en estos hechos criminales? Porque todos ustedes saben perfectamente que hemos transitado de procesos penales y de sistemas de justicia penal donde el único responsable era una persona física hacia la incriminación, fundamentalmente en sede penal, pero también en otros ámbitos, como el ámbito administrativo, el ámbito civil, de personas jurídicas. Les plantearé también un poco cuáles son las tendencias europeas y cuáles son un poco los avances que en esta materia se están produciendo y que pueden tener reflejo no solo en desarrollos normativos, sino también en la aplicación práctica en muchos de los países de la región. Pondré especial énfasis en todo lo que representa la justicia penal colaborativa y cómo se alcanzan acuerdos con distintas manifestaciones y denominaciones en todos nuestros ordenamientos jurídicos, delaciones premiadas, acuerdos de no persecución penal, conformidades, acuerdos de lenidad. Veremos que son necesarios, que son útiles, pero que también hay que establecer determinados límites en justamente esa utilización. Y bueno, terminaré poniendo énfasis en el por qué en estos dos másteres y muy particularmente en el máster de investigación y prueba penal, todos ustedes van a encontrar el desarrollo de una arquitectura académica integrada donde se va a desarrollar los grandes temas fundamentales en materia de investigación y prueba en la moderna justicia penal de cualquier Estado de Derecho en el año 2025. Si empezamos con esa elección del tema, ¿por qué el asunto Odebrecht? No el asunto Odebrecht como, bueno, pues un asunto tipo mirado desde la foto fija, sino planteado como un laboratorio procesal que permite explicar muchos de los temas que se abordan en los dos másteres desde el punto de vista de la investigación y la prueba en el máster de investigación y justicia penal. Fíjense que en un asunto como el caso Odebrecht va a aparecer una empresa transnacional y van a aparecer numerosas operaciones que ponen en tela de juicio cómo están construidas y cómo funcionan las distintas normativas en materia de contratación pública. Nos vamos a dar cuenta que se van a suceder pagos opacos, actuaciones de intermediarios y utilizaciones de sociedades pantalla, justamente no solo para favorecer esos negocios, sino también para eludir los mecanismos de control, de seguimiento y eventualmente de exigencias de responsabilidades. Y también vamos a tener que ver cómo además el análisis de un asunto como este no se puede residenciar al interior de las fronteras de un país, en este caso Brasil, sino que, bueno, tenía que aparecer lisa y llanamente por una suerte de
juego, de diálogo armónico entre numerosos países, entre numerosas autoridades, entre numerosos ordenamientos jurídicos, porque lógicamente el asunto Odebrecht representa pues un ejemplo paradigmático de cómo tiene que funcionar la cooperación internacional, no solo desde el punto de vista de la investigación, no solo desde el punto de vista de la persecución, sino también desde el punto de vista de la recuperación de activos. Y justamente el asunto Odebrecht, y ahí se lo tengo señalado, nos va a permitir extraer 3 aprendizajes que, bueno, pues están presentes de una u otra forma en todos nuestros países y en todos los ordenamientos jurídicos. La dispersión de la prueba y lo complicado que es probar en un juicio completo los niveles de responsabilidad de los distintos sujetos relacionados con esos hechos presuntamente criminales, la necesidad de acudir a mecanismos de justicia penal colaborativa, en algunos casos justicia colaborativa que se extiende hacia otros ámbitos del ordenamiento jurídico, pero que no va a excluir la corroboración, por lo tanto no puede ser el único mecanismo para justificar resoluciones condenatorias, y sobre todo analizar también qué papel ocupa la empresa, el sector privado en la resolución de estos grandes conflictos, de estos grandes problemas, porque lógicamente la prueba va a circunscribirse también sobre las empresas, sobre sus actuaciones, tanto en la perpetración de los hechos criminales, sobre todo también desde el punto de vista que pueda resultar beneficiaria de toda esa actividad delictiva. Por lo tanto, fíjense que cuando hablamos de esta tipología de hechos, estamos hablando de hechos que son complejos y graves, como yo se lo he señalado, y que a diferencia de lo que suele suceder con las conductas de las que ordinariamente ocupan el trabajo de los servidores públicos en el campo justicia, deja una arquitectura absolutamente particular. Por lo tanto, el gran desafío desde la óptica del sistema penal, particularmente desde el campo procesal, desde el campo operativo, desde el campo práctico, para policías, para jueces, para fiscales, para defensores públicos, para unidades de inteligencia financiera, etcétera, etcétera, es justamente reconstruir todo ese íter criminal. Y fíjense que desde el punto de vista de la prueba, hay un elemento y hay una consideración absolutamente clave y fundamental, y es que la prueba no aparece de manera única, de manera concentrada, que permita una fácil identificación, utilización, volcado en el juicio y que se pueda tomar en consideración en el dictado de la resolución final. Estamos hablando de asuntos complejos porque va a haber que reconstruir, va a haber que integrar en el escenario jurisdiccional documentos, mensajes, pagos, datos, declaraciones, y vamos a tener que utilizar algunos medios de prueba, como puede ser la prueba indiciaria. Vamos a tener que recurrir a presunciones que, por lo tanto, distan bastante de cuáles son los mecanismos de resolver otro tipo de asuntos. Y planteadas así las cosas, fíjense que en toda esta materia que abordamos fundamentalmente en el máster de investigación y prueba penal, es cómo logramos transformar ese íter criminis, esa arquitectura criminal que se ha construido a lo largo del tiempo de manera organizada, de manera planificada, con un importante apoyo tecnológico en una prueba penal, pero además que sea legítima, por lo tanto que no pueda ser revertida en otras instancias superiores, en segundas instancias, en Cortes Supremas, en Cortes Constitucionales, en Cortes de materia de derechos humanos, porque habían sido ilegítimas. Por lo tanto, ahí nos vamos a tener que plantear cómo podemos llegar a la información, cómo luego podemos incorporarla al proceso sin vulnerar todos esos derechos y garantías que están en nuestras constituciones, que están en los grandes convenios o acuerdos internacionales. ¿Cómo podemos validar todo ese material que se ha obtenido para que sea legítimo? Por lo tanto, para que se den determinadas bases, se cumplan determinados estándares que permitan que la resolución jurisdiccional final sea absolutamente no solo efectiva, sino sea legítima y haya cumplido todos los estándares de garantía. ¿Cómo se va a tener que practicar la prueba con una contradicción real, con un derecho de defensa que sea realmente efectivo y que se eleve hasta las últimas consecuencias? Y sobre todo que cuando el juez tenga que resolver al final, ¿cómo va a poder decidir de manera racional, de manera controlable, insisto, para que en todo el circuito la resolución sea absolutamente aplicable? Por lo tanto, ese es el gran reto de este máster. Ahí es donde les
planteamos un poco desde su punto de vista cuáles serían, desde su punto de vista, las grandes líneas que deberíamos alcanzar en este tipo de titulaciones para conseguir un planteamiento holístico, como se suele decir, un planteamiento 360 en esta materia. Planteado de esta manera la temática del máster, ahí les planteo una primera lección, una primera consecuencia. El íter que va a atravesar permanentemente el máster va a ser el contenido probatorio y el estudio y la definición de qué retos presenta para los sistemas penales modernos las estructuras organizadas. Por lo tanto, fíjense que no estamos ante un escenario criminal que sea clásico. En estas materias, ante estos tipos de delitos, se habla claramente de una contraposición entre roles de sujetos, entre mecanismos procesales, entre estructuras clásicas y modernas. Frente a estos delitos, dijéramos, modernos, nos vamos a tener que plantear qué hacemos con todos esos elementos que van a llegar a esta materia. ¿Qué hacemos con los contratos? ¿Qué hacemos con correos electrónicos, con chat, con facturas y con decisiones que en el tráfico jurídico y económico diario parecen tener una apariencia de legalidad, pero que llegamos a la conclusión de que, pueden estar encubriendo determinadas actividades irregulares? Además, se van a presentar muchos elementos que también tienen una catalogación jurídica absolutamente ambigua y que ponen además en tela de juicio el funcionamiento de los roles y los niveles de participación de algunos actores fundamentales de los sistemas, como pueden ser los abogados. Hasta dónde se alcanza el derecho de defensa, hasta dónde llega la consultoría, hacia dónde llegan o se extienden las actividades en materia de asesoramiento legal. Por lo tanto, vamos a tener que delimitar justamente cómo en el siglo XXI el rol de muchos de los actores fundamentales va a ser completamente distinto. En esencia, que ante esa acumulación de datos, de evidencias, de elementos, insisto, que debieran, al fin y a la postre, poder justificar una sentencia de condena, nos vamos a tener que plantear cómo alcanzamos una hipótesis probatoria que permita justificar un pronunciamiento jurisdiccional en esta materia. Por lo tanto, fíjense que ahí se lo planteo, investigar bien no es buscar absolutamente de todo. Tenemos que tener una actividad absolutamente selectiva, saber qué buscamos, por qué buscamos, dónde buscamos y cómo podemos lícitamente incorporarlo al proceso. Por lo tanto, cuando intervienen todos esos operadores jurídicos, policías, fiscales, jueces, autoridades administrativas, tanto nacionales como internacionales, el gran reto en esta materia va a ser ¿cuál? ¿Cómo podemos ordenar sus conductas, sus comportamientos a día de hoy, en este momento, para hacer frente a esos grandes conflictos en esta materia? Por lo tanto, fíjense cómo vamos estableciendo un íter, un tránsito, lo que ahí denomino un ciclo que debe guiar la justicia penal actual, que debe impregnar el conocimiento de cualquier jurista moderno a día de hoy en cualquiera de nuestros países. Tenemos que manejar información, tenemos que desarrollar actividades de inteligencia que salgan de las inercias y de los estudios tradicionales, tenemos que alcanzar y disponer de evidencias lícitas, tenemos que construir una adecuada prueba penal que sea auténtica, que se haya respetado el derecho de defensa, la contradicción, y tenemos que llegar a un momento final, a un momento de la sentencia, donde el juez valore adecuadamente, donde motive su resolución para que la misma sea inatacable. Por lo tanto, fíjense que desde este punto de vista, y muchas veces frente a la inercia a la que se empuja a muchos de los operadores jurídicos, en el sentido de que se les intima por parte de la opinión pública, por parte de la ciudadanía, a que haya pronunciamientos rápidos, pronunciamientos condenatorios y cada vez con sanciones más severas, tenemos que actuar con frialdad, tenemos que actuar con base jurídica, tenemos que actuar no, como les tengo señalado, sobre la base de rumores o sospechas, sino que tenemos que trabajar de una manera absolutamente lícita, absolutamente legal, absolutamente motivada y, sobre todo, haciendo una lectura constitucional del proceso. La segunda lección que atraviesa también el plan de estudios de cualquiera de los dos másteres, muy fundamentalmente del de investigación y prueba penal, es que a día de hoy las empresas no son solo sujetos investigados, son también sujetos que producen información probatoria. Por lo tanto, fíjense que yo les he colocado 6 roles fundamentales que cumple en nuestras sociedades, en nuestro mercado
de actuaciones jurídicas, económicas, comerciales, etcétera, en cualquiera de nuestros países, cualquier empresa. Puede ser investigada, puede ser también víctima, puede ser una fuente de prueba, puede ser una parte que a la hora de exigirle responsabilidades busque mecanismos de colaboración. Ahí están los acuerdos de lenidad, por ejemplo, que se traban en materia de derecho a la competencia y que se han extendido hacia los grandes asuntos de corrupción y de fraude. Puede ser un agente negociador al que fundamentalmente por esos temores a los daños reputacionales, al tiempo que conlleva la solución jurisdiccional de los conflictos, busque determinadas negociaciones. Y por supuesto la empresa también puede ser un elemento fundamental para que a la hora de el desarrollo de los distintos procesos produzca evidencias. Por lo tanto, fíjense que tendremos nuevamente que separar, como decimos en España, entre el grano y la paja. Será necesario identificar bien la empresa en los sistemas actuales, será fundamental saber cuál es no solo el marco jurídico nacional, sino también el internacional, pero cuidado. Deberemos estar vigilantes, deberemos tener cautelas, porque cuando una empresa colabora, cuando una empresa se entremezcla con el funcionamiento de los distintos sistemas judiciales, no lo va a hacer de una manera desinteresada, no lo va a hacer de una manera absolutamente altruista, sino que va a presentar su verdad, porque va a tratar de proteger sus intereses, sus estrategias, sus fuentes de negocio, sus vías de funcionamiento y, por lo tanto, como ahí les tengo señalado, habrá que ver si esa verdad, si esa colaboración, si esa participación, incluso aunque se pueda consignar en contratos, en acuerdos negociados, es una verdad que está seleccionada, que está asesorada, que es estratégicamente útil no solo para sus intereses, sino también para los intereses, para el interés general, para el interés de la colectividad, para ese interés que se trata de depurar en vía jurisdiccional. Y fíjense que con esa participación de la empresa también abordamos un tema básico y fundamental, el tema de las investigaciones internas, que está directamente relacionado con compliance, con programas de cumplimiento y que pone de manifiesto que justamente el funcionamiento de los distintos sistemas judiciales es claro y evidente que se produce en un momento tardío, cuando los hechos ya se han producido, cuando se han sobrepasado todos los mecanismos de prevención que se pueden establecer en cualquiera de los campos de nuestros sistemas económicos y jurídicos. Por lo tanto, desde el punto de vista de la anticipación de la tutela del Estado, cada vez tienen más importancia las investigaciones internas. Es decir, tenemos que ver qué carta de naturaleza le damos a todas esas evidencias privadas que se han podido obtener al interior de las organizaciones, que pueden valer para, como señalaba de manera anticipada, detectar todo ese tipo de conductas que van a permitir a esa persona jurídica poder introducir justamente sus estrategias, tanto pensando que puedan llegar a juicio, como pensando que puedan abrir una vía de negociación con relación a las autoridades, muy fundamentalmente con las fiscalías, con los ministerios públicos, o bien por forzar que realmente no se produzca ninguna resolución en toda esa materia y, por lo tanto, que de una manera temprana, de una manera inmediata, se vean libres de toda esa presión externa, de toda esa dimensión mediática que puede condicionar su actividad a todos los niveles. Y es aquí, además, donde damos entrada a otro elemento que está presente en todas nuestras actividades. Y es que a día de hoy es imposible hablar de sistemas de justicia, fundamentalmente de sistemas de justicia penal, sin hablar de justicia colaborativa, justicia negociada, justicia dialogada, justicia pactada, con cualquiera de los nombres que todos ustedes los conocen en sus ordenamientos jurídicos. Por lo tanto, hablar del tratamiento jurídico y judicial de delitos complejos es hablar justamente de cuál es el papel que en nuestros distintos países va a ocupar justamente todas las distintas instituciones que representan esta vía dialogada o consensuada. Y que además van a tener plasmación cuando hablamos de fuentes de información, cuando hablamos de medios de obtención y cuando en última instancia hablamos de prueba. ¿Por qué? Porque al final de lo que estamos hablando es que en todo el itinerario de investigación y prueba seamos capaces de diseñar mecanismos que con los distintos controles y sobre todo con una base jurídica legítima permitan avanzar en las investigaciones, permitan obtener evidencias y permitan, incluso sin la necesidad de celebrar un juicio, resolver muchos de los conflictos que más duramente atacan las bases de nuestros estados de derecho.
Yo les planteaba al comienzo, en esta materia, lógicamente hay avances muy importantes en los países de la región iberoamericana, tanto en el continente americano como lo que sucede con las experiencias que países como España, como Portugal, pero que también otros de los que conforman la Unión Europea, de los 27 países de la Unión Europea, están experimentando en esta materia. En nuestras titulaciones lo que hacemos es traer las nuevas tendencias, los nuevos mecanismos, las nuevas dinámicas, los roles actuales que ocupan fundamentalmente el Ministerio Fiscal, los abogados, los defensores públicos y los jueces y magistrados. Y esto va a obligar a tratar temas de la máxima actualidad como la prueba electrónica, como la recuperación de activos, como la utilización de la inteligencia artificial. Y fíjense que todos ellos han sido construidos en los últimos años, pareciera que sobre la base de obtener actuaciones mucho más rápidas, mucho más eficientes, mucho más resultadistas, sobre todo pensando en esa recuperación de activos. Pero vuelvo a señalar lo mismo. Ojo, porque las victorias tempranas muchas veces al final se revierten con las actuaciones de los órganos jurisdiccionales en otras instancias. Por lo tanto, la clave está no solo en investigar más rápido y a cualquier precio, sino en investigar mejor, con trazabilidad, con control y sobre todo con sometimiento al principio de legalidad. Por lo tanto, en el máster de investigación y prueba penal, y utilizando la expresión a la que ya he recurrido en 2 o 3 ocasiones en esta presentación, vamos a presentar una arquitectura integrada. No piensen que en el plan de estudios van a encontrar un sumatorio de asignaturas absolutamente desconexas. Lo que les planteamos es el estudio de un ciclo completo de investigación, de prueba y de decisión jurisdiccional. Por lo tanto, vamos a utilizar esos 5 verbos que yo ahí les tengo planteados. Cómo se obtienen las evidencias, cómo se obtiene la prueba, cómo se asegura, cómo se lleva a cabo la contradicción, cómo se valora y cómo se decide. Por lo tanto, el objetivo nuclear del máster es formar juristas capaces de comprender todo el ciclo probatorio. De nada nos vale con tener un conocimiento aislado, puntual de cualquiera de estas materias, porque realmente nuestro trabajo sería absolutamente ineficiente, sería fácilmente rebatido por la parte contraria o no sería atendido por las actuaciones de fiscales, de jueces, etcétera. Por lo tanto, fíjense que al final, en el máster de investigación y prueba penal, desde una óptica eminentemente práctica, pensando en la práctica forense, vamos a estudiar la obtención lícita de evidencia, fuentes personales, fuentes corporativos, medios de prueba apoyados en la técnica, en la inteligencia artificial, en el componente digital desde todos los puntos de vista, pero también cerramos el círculo estudiando cómo se lleva a cabo la decisión judicial con el papel fundamental, y yo lo señalaba antes, de la prueba indiciaria a la hora de que el órgano jurisdiccional lleve a cabo una valoración racional de todos los elementos que tiene encima de la mesa y sobre todo de cómo los plasma de manera motivada en su resolución. Por lo tanto, fíjense que en esta intervención y en esta presentación del máster, lo que les estoy poniendo encima de la mesa son 6 buenas prácticas que son predicables para cualquier país, para cualquier sistema de justicia de cualquiera de los países iberoamericanos y que interesa de manera notable a cualquiera de ustedes, ya se dediquen a la práctica judicial, ya se dediquen al estudio, a la academia, ya lo hagan en el sector público, ya lo hagan en el ámbito privado, porque habrán visto que hemos hablado intensamente del papel de las empresas, imagínense todo lo que representan abogados corporativos, abogados in-house, etcétera, etcétera, en esta materia. Esas 6 lecciones, esas buenas prácticas, justamente vienen a unir esos 3 tópicos presentes en nuestra titulación: investigación, prueba y garantías. Y fíjense, y termino, que el haberme apoyado en el asunto Odebrecht nos ha enseñado, nos ha puesto como buena práctica, como lección aprendida, que la gran criminalidad que representan asuntos de crimen organizado, de narcotráfico, de corrupción, de blanqueo de capitales, no se combate solo con más derecho penal.
Ese es un eslogan presente en todos nuestros países. Y ese es un eslogan que compra además fácilmente la ciudadanía. Queremos más delitos y queremos más penas. Pero el choque viene cuando al final la actuación de esos operadores jurídicos hacen imposible muchas veces que alcancemos resoluciones jurisdiccionales de condena. Por lo tanto, lo que les proponemos en este máster, lo que les incitamos a estudiar desde la Universidad de Salamanca y desde Doing Global, es estudiar cómo se puede mejorar en el estudio de la investigación. ¿Cómo podemos tener mejor prueba? ¿Cómo podemos actuar con mejores garantías? ¿Cómo podemos tener una comprensión mucho más completa de lo que es la empresa y su papel también en el tráfico jurídico? Y sobre todo, ¿qué papel ocupa a día de hoy desde una óptica jurídica la tecnología, pero con los deberes o con los debidos, controles y garantías? Piensen en última instancia que lo que buscamos con estas titulaciones es que todos ustedes sean mejores juristas, sean juristas absolutamente actualizados, que estén a la orden del día, que puedan estar debidamente capacitados, reciclados, actualizados, para tener una participación absolutamente activa desde su puesto en el servicio público, en el desempeño privado, en la academia, en todos estos temas que están presentes en nuestros ordenamientos jurídicos. Muchísimas gracias, les esperamos en la Universidad de Salamanca, les esperamos en Doing Global, les esperamos en el Máster de Justicia Penal, muy particularmente en el Máster en Investigación y Prueba Penal, y estoy seguro que no defraudaremos sus expectativas porque ahí hemos dejado marcados un poquito cuáles son los grandes temas que van a tener ocasión de conocer de la mano de un plantel de profesores absolutamente espectacular, y que se hace una revisión de los mismos, verán que son los top en las materias, tanto en España, tanto en algunos países europeos como en todos los países de América Latina. Muchísimas gracias, Emilio. Muchísimas gracias, Nicolás, maravilloso contar contigo. Creo que tenías unas preguntitas para la audiencia, creo que las vamos a poder ver por aquí ahora. Ponemos la primera pregunta que tenía por ahí Nicolás. ¿Tienes una pregunta para ahí para la? Sí, un poco el primer desafío que quería plantear es, lógicamente, en todos esos elementos que hemos podido enseñar a lo largo de la presentación, que nos dijeran todas las personas que nos están escuchando, si desde el punto de vista de la investigación compleja de esos grandes complejos, de esos grandes crímenes, de esos grandes delitos que son complejos, graves y transfronterizos, desde su punto de vista, cuál es el que tiene mayor relevancia, cuál es el que provoca un bloqueo mayor a los distintos sistemas de justicia. Estoy viendo en la pantalla cómo, todos los que nos están viendo en este momento están respondiendo de una manera más importante. Nos están planteando que desde su punto de vista lo más importante es obtener evidencia lícita y que sea debidamente correcta, que sea contributiva y que sea respetuosa con las grandes garantías. Fíjense, y si me lo permiten, que era una pregunta un poquito trampa. ¿Por qué les señalo? Porque si han tenido ocasión de ver, yo he utilizado dos términos básicos y fundamentales, el término ciclo y el término arquitectura. Por lo tanto, los 4 elementos que yo les he planteado en esa pregunta tienen justamente que ver con esto. Todos tienen una relación inescindible con los demás. Evidentemente, y yo también, si hubiera sido ustedes, si hubiera tenido que quedarme con una de ellas, habría elegido mayoritariamente con la obtención de evidencia lícita para que, como hemos señalado, al final la resolución jurisdiccional sea lícita, pero fíjense que todos los demás tienen que ver con valoración, tienen que ver con motivación, tienen que ver con acceso a la información inicial, tienen que ver con la transformación en medios de prueba. Por lo tanto, al final es un sumatorio de todas ellas las que nos daría lugar a justamente un sistema absolutamente legítimo y que llevar a cabo una resolución de los conflictos de la manera más adecuada. Había formulado una segunda pregunta y, si han tenido ocasión y de hacer un poco una revisión del material que hemos podido ver a lo largo de la sesión, tenía un poco, si me lo permiten, la misma dinámica, la misma trazabilidad. Si se han dado cuenta, yo les he enfatizado que las titulaciones, tanto la de justicia penal como la de investigación y prueba penal,
está establecida de una manera absolutamente enlazada e interconectada una con la otra. Por lo tanto, fíjense, y yo se lo destacaba al final, que el objetivo final es que tengamos juristas absolutamente formados, absolutamente capacitados, absolutamente, podríamos decir, integrados en el conocimiento práctico de esos temas calientes que hay en cualquier ordenamiento jurídico. Desgraciadamente, tanto en ocasiones por la formación universitaria como también en muchas ocasiones por el rol que cada uno de nosotros podemos desempeñar en el gran funcionamiento de las instituciones, a veces tenemos conocimientos parcelados. Hay operadores jurídicos que están más en la fase de investigación, que están en la fase de cooperación internacional, que se hacen eco de los mecanismos de cooperación interinstitucional. Hay otros que se dedican más a la fase de juicio, pero fíjense que a día de hoy lo que se demanda en cualquiera de nuestros países son profesionales absolutamente versátiles. De lo que aquí estamos hablando es de hacer una revisión absolutamente integral, de manera conexa, de manera en ese planteamiento holístico integral de todas ellas. Por eso, fíjense que cuando les hacía la segunda pregunta relacionada con el papel o con el rol de una empresa en determinadas actuaciones que puede dar lugar a que se desarrollen investigaciones, realmente ¿cómo podemos tomar en cuenta la participación de esa empresa? ¿Cuál sería la condición que debiera ser irrenunciable para obtener todas esas colaboraciones, todos esos elementos que, como ya antes les destacaba, fundamentalmente por el funcionamiento de investigaciones internas al interior de las organizaciones, y además no solo privadas, sino también en el ámbito público, pudiéramos obtener? Fíjense que todos ustedes también se están posicionando. En este caso, la puntuación también es mayoritaria cuando hablamos de una metodología documentada y trazable desde el punto de vista de tomar en consideración los resultados que se hayan derivado de esas investigaciones internas dentro de una determinada empresa. Por supuesto, es básico y fundamental, pero vuelvo a lo mismo. Ninguna de las respuestas es incorrecta, todas las respuestas es correcta, pero dijéramos la respuesta más correcta es la que dijéramos no está puesta. ¿Por qué? Porque la respuesta más correcta es que volvemos a necesitar un sumatorio de todas ellas. De nada valdría que nosotros en las titulaciones les dijera cómo deben funcionar desde el punto de vista de su definición, desde el punto de vista de la estructura de los roles, todos esos organismos, todos esos sujetos que desarrollan, por ejemplo, investigaciones internas, anclado fundamentalmente desde el punto de vista de la independencia, si luego no tienen una metodología de trabajo, si no llevan a cabo determinados protocolos, si no van estableciéndose determinados mecanismos para garantizar la trazabilidad. Piensen en toda esta materia la importancia que tiene la cadena de custodia. Por lo tanto, estamos hablando de los ciclos iniciales de información hasta llegar al momento final de la sentencia jurisdiccional. Por lo tanto, si me lo permiten, hecho dos preguntas, dijéramos trampa, dos preguntas para hacerle llevar justamente a la importancia de contar con un máster integral, con un máster que recoge tantas materias, tantas asignaturas que tienen un orden por el cual tienen que ser estudiadas, establecidas, y por supuesto les garantizo que quienes cursen las titulaciones empezarán desde la primera, terminarán a la última y verán cómo lo que yo les he planteado desde el punto de vista, dijéramos, teórico y desde el punto de vista de la construcción de la titulación, al final en la práctica lo van a ver satisfecho. Muchísimas gracias, Nicolás. Ha sido un Gracias, Emilio. Placer, y seguro que todas las personas que están conectadas para la jornada del día de hoy pues han disfrutado de escuchar tu análisis y de reflexionar sobre los desafíos que plantea actualmente la investigación penal en un contexto, pues como dices, marcado por la transformación tecnológica. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Gracias a vosotros y os esperamos en la Universidad de Salamanca en Doing Global. Despedimos a Nicolás, muchas gracias. Y continuamos ahora con nuestro segundo invitado. Nos acompaña Fernando Carbajo Cascón. Fernando es director académico del Máster de Formación Permanente en Derecho del Consumo, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, catedrático de Derecho Mercantil y una de las principales referencias académicas en materia de Derecho Empresarial, Gobierno Corporativo y Protección del Consumidor. Su trabajo académico e investigador lo ha convertido en una voz de referencia para comprender los cambios que atraviesan actualmente las relaciones entre empresas, consumidores y plataformas digitales. Además, se desempeña como magistrado en la Audiencia Provincial de Salamanca, en la Corte de Apelación, y hoy nos va a hablar sobre Derecho del Consumo.
Fernando, bienvenido. Buenos días desde España, muchas gracias por la presentación. Un placer estar aquí con ustedes hoy, compartir este evento. Y bien, quiero impartir una ponencia sobre un tema fundamental de nuestro tiempo, que es el derecho del consumo. El derecho del consumo es una pieza angular del derecho en general, pero en particular del derecho privado, aunque obviamente también confluye con derecho administrativo y derecho penal. Voy a hacer un recorrido por los temas más relevantes, pero previamente tenemos que ponernos en contexto. La famosa frase de Kennedy en el año 61, de todos somos consumidores, pero ya en una economía de mercado hay una realidad, y es que el consumidor es el árbitro del mercado. El consumidor es el que decide qué prestaciones, qué productos, qué servicios son los más exitosos, los más eficientes. Y quiero compartir la jornada con una ponencia sobre un tema fundamental en nuestro tiempo, que es el derecho del consumo. El consumidor está cada vez más en un primer plano en un mercado global, en un mercado globalizado, mundial, donde hay una lucha auténtica por captar el mayor número de consumidores posibles, procedan de donde procedan. Nos situamos en 1961, en aquella famosa frase del presidente Kennedy que dijo que todos somos consumidores. Hay una realidad. En una economía de mercado, el consumidor es el árbitro del mercado. El consumidor es el que decide qué productos, qué servicios, qué prestaciones en general son las más exitosas, las más eficientes. Y para poder decidir en libertad, tiene que estar libre de interferencias, tiene que estar libre de presiones. Y ahí está el origen del derecho del consumo, proteger al consumidor en sus legítimos intereses económicos y jurídicos y, por supuesto, proporcionarle seguridad, garantías en general en las relaciones con empresarios y con profesionales. En las constituciones modernas, en un Estado social y democrático de derecho, la defensa de los consumidores y usuarios es el tercer pilar de la llamada Constitución económica, es decir, junto al derecho de propiedad y su función social, junto a la libertad de empresa y el principio de libre competencia, está la defensa de consumidores y usuarios mediante procedimientos eficaces. La protección de la seguridad, de la salud, de la información y de los legítimos intereses económicos y jurídicos en general. Se hace siempre un llamamiento a los poderes públicos para que promuevan la información y educación de los consumidores, fomenten sus organizaciones, las asociaciones de consumidores, que las escuchen cuando tengan que escucharlas porque es necesario para conocer la sensibilidad de los consumidores y las cuestiones que les preocupan en los procesos prelegislativos. Y especial relevancia tiene que la ley debe regular el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales. Y aquí es donde aparece con fuerza el derecho privado junto al derecho administrativo en la tutela de los consumidores y usuarios. Todo lo que tiene que ver con la publicidad comercial, con las transacciones físicas tradicionales, las transacciones a distancia, particularmente el comercio electrónico, y normas de aplicación general y normas de aplicación específica, productos específicos como particularmente los medicamentos, cosméticos, los productos del tabaco, juguetes o explosivos para uso civil, entre otros. Por lo que se refiere a la protección de la salud y seguridad, tiene una especial incidencia la regulación jurídico-administrativa. Protocolos de seguridad de determinados productos, normas de etiquetado, en todo aquello que tiene que ver con la salud, productos alimenticios, medicamentos y cosméticos, explosivos de uso civil como la pirotecnia o juguetes. Y luego están los intereses de consumidores en sectores regulados. El transporte, la energía, la salud, la vivienda, las telecomunicaciones, por ejemplo, el derecho de acceso a Internet, evitar el geobloqueo en regiones como, por ejemplo, la Unión Europea, que cada consumidor puede disfrutar de sus servicios independientemente del estado o país en el que se encuentre, etcétera. En materia de energía, pues una regulación de tarifas, un acceso universal, en fin, y el transporte, pues el control también de tarifas, reclamaciones, etcétera. Pero centrándonos en la protección de los intereses económicos, aquí aparece con fuerza el derecho privado, el derecho civil y el derecho mercantil o derecho comercial. En la contratación con empresarios y profesionales es donde está
el primer paso, la primera piedra fundamental para la tutela de los consumidores usuarios. Estamos hablando de una contratación en masa, contratos predispuestos unilateralmente por empresarios o profesionales donde el consumidor acepta o no acepta, no tiene margen de negociación o es un margen muy reducido. Por eso se dice que son contratos de adhesión. Y en estos contratos de adhesión es fundamental el control de las condiciones generales de la contratación. Pero antes tenemos que determinar el concepto de consumidor, concepto básico de consumidor. La mayoría de las legislaciones del mundo sobre consumo dicen que consumidor es cualquier persona física o jurídica que adquiere, utiliza o disfruta de bienes, productos o servicios para satisfacer sus necesidades personales, familiares o colectivas. Siempre, y esto es fundamental, siempre que actúe al margen de una actividad comercial, empresarial o profesional. Por lo tanto, no es lo mismo un abogado que adquiere una computadora para su despacho profesional, para su oficina profesional, que un abogado que adquiere una computadora para su uso personal, para su vivienda, uso personal o familiar. En el caso de las personas jurídicas, asociaciones y fundaciones que no tienen ánimo de lucro, pues serán consumidoras generalmente, salvo que hagan actividades empresariales, asociaciones de empresa, fundaciones de empresa. Las sociedades mercantiles será más difícil que puedan ser consideradas consumidores, salvo en casos muy particulares. Y luego estarán las llamadas entidades sin personalidad jurídica, como comunidades de propietarios, comunidades de bienes en general, que la jurisprudencia pues también considera consumidores en circunstancias determinadas. Por lo que se refiere a la protección general de los consumidores y usuarios en el proceso de contratación, siempre la inmensa mayoría de los países tienen leyes generales de consumidores que tienen normas relacionadas con el proceso de contratación, que parte de la información precontractual, la contractual y a veces postcontractual, además de normas específicas sobre el conjunto del proceso. Bien, puede ser la venta física tradicional, la venta en establecimientos comerciales, pero también la venta fuera de establecimientos comerciales, la venta a domicilio, por ejemplo, la llamada venta a distancia, que puede ser por catálogo, telefónica o el comercio electrónico en servicios en línea o servicios de asocia de información, particularmente a través de plataformas digitales en los últimos tiempos. Y aquí hay una serie de reglas fundamentales que se deben respetar en todo caso. Todo lo que tiene que ver con la información precontractual y contractual básica, la identificación del empresario profesional, sus datos fiscales, localización física, localización electrónica, la descripción de productos, de servicios, etcétera, etcétera. Muy importante es el llamado derecho de desistimiento en la venta fuera de establecimiento y en la venta a distancia. Normalmente 14 días para que el consumidor desista del contrato sin necesidad de alegar una justa causa, simplemente una especie de arrepentimiento o revocación del contrato. El régimen de garantías, conocido como falta de conformidad con el producto o servicio, es decir, solicitas un producto, adquieres un producto y te envían otro, o te envían un producto que no tiene todas las características que constaban en la información precontractual o en la publicidad, o tiene algún defecto o tara, o lo que sea, bien. Hoy día los patrones oscuros, los dark patterns muy importantes, que son prácticas en interfaces en línea que distorsionan o merman sustancialmente la capacidad de los consumidores para tomar decisiones autónomas e informadas. Por ejemplo, estos interfaces en línea que generan alarma ante el consumidor y que le incitan a comprar de manera reflexiva, rápida, como últimas plazas disponibles, últimas ofertas disponibles, etcétera. Contratación vinculada a otros productos que te hacen pasar por varias pantallas antes de llegar a la definitiva e insisten en que los adquieran, por ejemplo, la contratación de seguros en vuelos o en transporte en general, e insisten e intentan modificar la voluntad del consumidor para que adquiera algo que en principio no pensaba adquirir. Estos son los patrones oscuros, como digo, tienen una particular tutela y seguimiento hoy día en muchas normas. En el proceso de contratación es fundamental el control de las condiciones generales. Y aquí la normativa suele distinguir entre el control de transparencia y
las cláusulas abusivas, aunque las cláusulas no transparentes se consideran abusivas también. Pero en fin, el control de transparencia es un doble control, formal y material, control de incorporación y control de contenido. Por ejemplo, que la letra del contrato sea legible, que no sea una letra mínima, pulga, que esté redactada con claridad, con sencillez, de forma transparente. Y el control de contenido, o el control de transparencia material, implica explicar al consumidor las consecuencias que tiene un contrato para su patrimonio. Y esto va más allá del papel, es decir, esto requiere explicar bien al consumidor qué consecuencias puede tener la contratación de un determinado producto o servicio. Esto es fundamental en la contratación bancaria y de seguros, por ejemplo, de informar bien al consumidor por parte de los empleados de una oficina bancaria o mediante interfaces en línea, es decir, si es una contratación a distancia o venta telefónica, pues cuál es el impacto, es decir, que comprenda bien todas las cláusulas y qué impacto tiene en su patrimonio. Las cláusulas abusivas son aquellas que generan una desventaja económica o legal para el consumidor final. Por ejemplo, cuando hay comisiones desproporcionadas, cuando hay intereses remuneratorios o moratorios excesivos, cuando se intenta imponer un foro judicial distinto a su domicilio. Todo esto se debe a la asimetría de información. Junto a ello, los tribunales vienen haciendo además una interpretación muy favorable a los consumidores. Es decir, los tribunales interpretan el doble control de transparencia y las cláusulas abusivas, sobre todo en la contratación bancaria y de seguros, de una manera muy proclive a los intereses de los consumidores. Se consideran nulas hoy día, esto pasa muchísimo en España o en general en los países de la Unión Europea, las cláusulas suelo, que imponen un interés mínimo, a pesar de que has contratado un interés variable, las cláusulas de gastos, que imponen todos los gastos hipotecarios al consumidor, las comisiones de apertura, las comisiones de amortización, en fin, comisiones de reclamación de posiciones deudoras, cantidad de comisiones que se incluyen en los contratos bancarios y que son declaradas nulas de pleno derecho, bien por falta de transparencia o bien por considerarlas abusivas. Junto a ello, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea realiza una peculiar interpretación de la prescripción que suele estar fijada entre 3 y 5 años aproximadamente, o 2 y 5 años. Y el Tribunal de Justicia dice que el cómputo del plazo prescriptivo empieza a contar con la firmeza de la resolución que declare la nulidad de una cláusula. Es decir, se distingue entre la acción de nulidad de una cláusula y la acción de restitución de cantidades indebidamente abonadas por esa cláusula abusiva. Pues bien, el plazo prescriptivo de la acción de reclamación de cantidades empieza a computar con la sentencia judicial firme que declare la nulidad de una cláusula, salvo que se pueda demostrar en el contexto de las relaciones contractuales entre empresario y consumidor, que el consumidor podía tener conocimiento de la nulidad de esa cláusula por otra vía, como puede ser una negociación, por una reclamación extrajudicial o alguna circunstancia similar. Particular relevancia tiene en los últimos tiempos toda la normativa que se está dictando en materia de comercialización a distancia de servicios financieros y de medios de pago. Aquí la información precontractual es fundamental y el derecho de desistimiento también lo es. Últimamente, las últimas reformas, por ejemplo, la Unión Europea, prestan especial atención a los patrones oscuros. Y en medios de pago, la protección del consumidor frente al fraude derivado de la suplantación de identidad, el llamado phishing. Las últimas normas están orientadas a un doble control de identidad del cliente por parte del banco, la autenticación reforzada. Cuando vas a aceptar una operación, bueno, pues aparte de una tarjeta de claves, pues una clave que te llega al teléfono, siempre un doble control, doble autenticación, ¿no? El control de cuentas bancarias en transferencias, que haya una correspondencia exacta entre el número de cuenta y la identidad del titular de la cuenta. Y se establece un régimen general de responsabilidad de los bancos por fraudes derivados de suplantación. Es decir, se entiende que es el banco el que tiene que extremar su diligencia para evitar este tipo de fraudes. Fraudes que tienen que ver muchas veces con el robo de datos de los consumidores a través de esa suplantación digital.
La protección en el crédito al consumo y el crédito hipotecario tiene una particular relevancia también durante los últimos tiempos. Muy importante la información precontractual sobre el coste total del crédito, es decir, qué tipo de interés se aplica, qué índices de referencia se toman, es decir, máxima transparencia aquí. La evaluación de la solvencia, esto es algo que tiene particular relevancia o especial relevancia en los últimos tiempos, es decir, una entidad financiera no debería conceder crédito si no garantiza la solvencia del consumidor prestatario, y si lo hace puede tener consecuencias en unos países en forma de nulidad del contrato de financiación, en otros tiene incidencia luego, por ejemplo, en la llamada exoneración del pasivo en procesos concursales de personas físicas, de personas naturales. Importante también la oferta vinculante. Una vez que el consumidor pide información, el banco puede hacer una oferta de contratación que le vincula durante un plazo, normalmente 2 semanas aproximadamente. El derecho de desistimiento también en el crédito al consumo y en los créditos hipotecarios celebrados a distancia. Y luego aquí hay una protección coadyuvante últimamente de las normas sobre la usura. Las normas sobre usura o control de precios, de intereses, no son derecho del consumo, pero de alguna manera también viene a proteger al consumidor. Muy importante en las llamadas tarjetas de crédito modalidad revolving o revolvente, con intereses compuestos, el pacto de anatocismo, etc. La usura, aquí la labor de los tribunales es fundamental para establecer umbrales de usura por intereses que se consideran notablemente superiores al valor normal del dinero. La protección de los consumidores en la publicidad. En el proceso precontractual, es decir, antes de que el consumidor se decida adquirir bienes o servicios, la publicidad es fundamental, lógicamente, para atraer la atención de los consumidores. Pero volviendo a la idea de que el consumidor es el árbitro del mercado, tiene que estar libre de influencias. Y, por lo tanto, la publicidad tiene que ser transparente. Y es fundamental combatir la publicidad engañosa, la publicidad agresiva y la publicidad comparativa ilícita. Es decir, la publicidad comparativa que lleva a error al consumidor. Es legítimo comparar, pero siempre y cuando esa comparación se haga sobre elementos objetivos, que sea transparente, se habla sobre elementos objetivos, comparables, veraces, y que no haya elementos ahí denigratorios o confusorios. Bien, el control de las comunicaciones audiovisuales, el que aparezca publicidad siempre en una emisión de radio, en una emisión de televisión o en plataformas digitales, el llamado product placement o emplazamiento de producto que vemos en películas y en series de televisión, aparecen determinados productos que pueden determinar la voluntad del consumidor. Aquí es un concepto de publicidad subliminal. Entonces es importante que el consumidor tenga claro que si ve un determinado vehículo o un determinado producto en una serie, determinada película, que aparezca el símbolo de publicidad. La protección específica de los menores de publicidad, los anuncios de bebidas alcohólicas, tabaco, medicamentos, televenta, el contenido explícito, la publicidad en los servicios de referenciación, motores de búsqueda, los AdWords, y últimamente la publicidad que hacen los influencers, muchas veces publicidad encubierta, y que también tiene una regulación, al menos en Europa, de última generación. Competencia y consumo, otro de los temas relevantes de máxima actualidad. El consumidor va a estar protegido indirectamente por las normas del derecho antitrust, porque proteger la libre competencia en el mercado es proteger el bienestar de los consumidores. Es decir, el consumidor necesita que haya la máxima competencia posible y estar libre de influencias por parte de los operadores económicos. Pero hay una protección directa a través del derecho de la competencia desleal. Esto es algo muy particular de Europa, normativa europea sobre prácticas comerciales desleales en las relaciones de empresas y profesionales con consumidores. Hay una lista negra de prácticas prohibidas, que son prácticas engañosas, agresivas, confusorias, y hay una posible respuesta judicial y también una respuesta administrativa, una doble tutela combinada, judicial, es decir, jurídico-privada, tribunales civiles y administrativa. Hay últimamente una norma europea también para proteger a los consumidores frente a prácticas de greenwashing o ecopostureo, ecoimpostura.
Y son normas que se llaman de empoderamiento de los consumidores para detectar y combatir este tipo de prácticas. Es una parte muy importante del derecho al consumo en los últimos tiempos, esta interacción entre el derecho a competencia y la tutela de consumidores. Se llega a decir que el derecho a competencia, de alguna manera, es también derecho del consumo. La protección de consumidores en servicios turísticos, viajes combinados, los inmuebles en régimen de tiempo compartido y los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración, los apartamentos turísticos. También hay una regulación explícita e importante de última generación en el derecho de la Unión Europea y en otros países, ¿no? La normativa sobre transporte, las compensaciones al pasajero por problemas de vuelo, retraso, pérdida de equipaje, bien, y otras condiciones que todos sabemos. Y aquí hay una jurisprudencia muy importante del Tribunal de Justicia, porque aquí es una reclamación masiva, esto es litigación masiva y se le ha querido dar respuesta para dar seguridad jurídica a los consumidores, pero también a los operadores económicos. La responsabilidad de transportistas en caso de accidentes, un control de los sistemas de reservas, sistemas informatizados de reservas, en el transporte aéreo fundamentalmente, pero no solo. Y luego criterios comunes de tarifas y fletes cobrados por compañías aéreas, tasas aeroportuarias, etc. Parte fundamental del derecho de consumo es la llamada responsabilidad. Habrá una responsabilidad contractual, por supuesto, de los empresarios y profesionales, pero también una responsabilidad contractual en el caso de productos defectuosos, por daños personales causados a los consumidores y materiales distintos del propio producto. Pues a lo mejor el cargador de un celular que estalla y causa daños en la vivienda o donde se encuentre, ¿eh? Es una responsabilidad cuasi objetiva, donde el consumidor tiene que demostrar la existencia del daño, la adquisición de un producto y un nexo causal entre ambos. Pero se invierte la carga de la prueba. Tiene que ser el empresario profesional que demuestre que no ha habido ningún fallo en el producto, sino que se ha manipulado incorrectamente, etcétera, etcétera. Hay una nueva normativa también en la Unión Europea en esta materia para adaptarlo a las nuevas tecnologías, a productos que incorporan tecnologías punteras y particularmente productos creados por la inteligencia artificial. Bien, también retos modernos de la cadena de suministro en línea. También hay normas de protección de consumidores en las plataformas digitales. La llamada diligencia debida de las plataformas digitales implica que haya un control de los vendedores o comerciantes de esas plataformas digitales, sobre todo en las plataformas de comercio electrónico, los marketplaces del tipo Amazon o redes sociales del tipo Facebook o Instagram, que además también sirven como mercados, ¿no? Es decir, venden productos y servicios. A veces los vende el propio operador del mercado y a veces consumidores, lo que llamamos plataformas híbridas. Aquí hay obligaciones de trazabilidad de comerciantes, perdón, de reclamaciones es decir, que haya un canal de reclamaciones frente a la publicidad y los productos y servicios, posibles fallos de productos y servicios, y se establece en Europa una responsabilidad directa de las plataformas por los daños causados a consumidores de los usuarios del servicio de plataformas, es decir, de los usuarios comerciales, los vendedores en plataformas. Se establece una responsabilidad directa de la plataforma frente a los consumidores. Una norma muy importante para combatir prácticas pues, muy habituales en los últimos tiempos. Para terminar, la protección de los intereses jurídicos. Normas de derecho internacional privado, el foro del consumidor y ley aplicable. El consumidor tiene derecho a elegir el foro judicial. Puede demandar en su domicilio o en el domicilio del empresario profesional, aunque esté en otro país. Cualquier cláusula contractual que imponga un foro diferente es nula de pleno derecho. Bien. Las acciones de representación para los intereses colectivos de consumidores y usuarios. Esto es una piedra angular que no acaba de funcionar bien, pero es fundamental en la contratación en masa. En la litigación en masa, supuestos de litigación en masa, son muy importantes las acciones colectivas que pueden ir acompañados por una asociación de consumidores y usuarios, pero como digo, es un problema constante y no acaba de funcionar bien. De todas formas, se tiende a una desjudicialización mediante la resolución alternativa de litigios, el llamado arbitraje de consumo, a veces protagonizado
desde la esfera pública, las administraciones públicas, impulsado, por ejemplo, ayuntamientos o autoridades locales en general, y otras veces desde esferas privadas, pues entidades que ofrecen servicios de arbitraje a empresarios y profesionales para facilitar la resolución alternativa de litigios con consumidores. Y luego la resolución extrajudicial de litigios en línea, los ODRs, Online Dispute Resolution, que avanzan con mucha fuerza, sobre todo en lo que tiene que ver en la contratación a través de plataformas digitales o Internet en general. En fin, es esto, entre otras muchas cosas, porque el derecho al consumo, como digo, avanza sin parar, tanto en el plano administrativo, con un carácter más preventivo, como en el plano jurídico privado. No nos olvidemos también del derecho penal, es decir, última respuesta, delitos contra los consumidores, usuarios, que tienen que ver con sus intereses personales, salud, pero también patrimoniales. Bueno, pues son, como digo, una respuesta complementaria para las conductas más graves. En fin, es una miscelánea, es una visión general de todo lo que sucede y que, bueno, pues se ha considerado oportuno desde la Universidad de Salamanca junto a Doing Global, pues ofrecer un máster específico en esta materia que aborda uno de los problemas fundamentales jurídicos de nuestro tiempo. Hasta aquí mi exposición. Un placer haber compartido esta jornada con ustedes y, bueno, espero que continúe el evento por los cauces naturales y que satisfaga sus expectativas. La Universidad de Salamanca, junto a Doing Global, pues espera formar parte de esas expectativas con los programas que ya están en funcionamiento desde hace 15 años y otros que pronto podrán ofrecerse, entre ellos un máster de Derecho del Consumo, la materia que ha sido objeto de mi ponencia hoy día. Muchas gracias, un saludo afectuoso. Muchísimas gracias, Fernando. Una maravilla escucharte. Gracias por compartir con nosotros una visión tan completa sobre la evolución del derecho de consumo y los desafíos que enfrentan hoy las empresas, las organizaciones y los profesionales. Ha sido un placer contar con tu participación. Y llegamos ahora a nuestra tercera conferencia. Nos acompaña José Ignacio Sánchez Macías. José Ignacio es director académico del Máster de Formación Permanente en Fiscalidad Internacional e Inteligencia Artificial. Es doctor en Economía y licenciado en Derecho, profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad de Salamanca y director del Máster de Análisis Económico del Derecho y las Políticas Públicas. A lo largo de su trayectoria ha ido desarrollando una amplia labor académica vinculada al análisis económico del derecho, políticas y finanzas públicas, regulación y derecho económico global. Damos la bienvenida a José Ignacio. Bienvenido. Muy buenas, gracias, Emilio. Muy buenas. Fenomenal. Hoy compartirá con nosotros, pasa por aquí. Hoy compartirá con nosotros José Ignacio la conferencia Fiscalidad Internacional e Inteligencia Artificial. José Ignacio, muchas gracias por acompañarnos. Te dejo con los asistentes. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero, agradecer la invitación para participar en esta jornada y darles a todos ustedes la bienvenida. Buenas noches, tardes, días, dependiendo cuál sea el uso horario en el que cada uno de ustedes se encuentre. Yo lo que les voy a comentar en esta tarde es compartir algunas de las reflexiones que surgen cuando nos preguntamos acerca de la conexión que existe entre la fiscalidad internacional y las nuevas tecnologías, particularmente la inteligencia artificial. Y de antemano quiero comentarles que en nuestra opinión, y es tal y como se ha diseñado en realidad el Máster en Formación Permanente en Fiscalía Internacional e Inteligencia Artificial, no consideramos que precisamente la inteligencia artificial sea una sola herramienta adicionalmente a otras para fortalecer el derecho fiscal internacional tradicional, sino que en realidad supone una especie de catarsis, donde la nueva fiscalidad internacional y el nuevo derecho tributario internacional necesariamente requiere competencias, conocimientos y requiere también dominio de técnicas, como dice ahí en la pantalla, que ya no solamente es imprescindible dominar el derecho fiscal, los aspectos estrictamente jurídicos, sino hay que conocer y tener en cuenta otras circunstancias que afectan justamente a cómo operativizarlo. En mi intervención quiero centrarme en dos cosas fundamentalmente. En primer lugar, en el papel de la inteligencia artificial
en la empresa, en las corporaciones privadas, en las empresas internacionales, ya sea con expertos in-house o con asesores externos. Y por otra parte, quiero también referirme brevemente al papel de la inteligencia artificial en la administración tributaria, porque eso a su vez conlleva una retroalimentación en la posición que tienen que tener las empresas con respecto al papel de la inteligencia artificial en el mundo de la gestión de los riesgos tributarios. Y les anticipo algo de lo que quiero decir al final, y es que en estas dos esferas hay 3 planos en los que se desenvuelve un profesional capacitado, que tiene que ser capaz de combinar de manera adecuada los aspectos estrictamente jurídicos con el manejo de datos y la gestión de aspectos, diríamos, vinculados al manejo de la información cada vez más prolija de que disponen las empresas, y en tercer lugar el elemento de la trazabilidad. Eso nos lleva, diríamos, a un primer eslogan casi yo quería trasladar desde el punto de vista de las profesiones en el comienzo de esta nueva etapa, de este proceso disruptivo que ha supuesto la inteligencia artificial. Y yo diría que es que no basta ya hoy con saber fiscalidad internacional, es imprescindible saber operarla. Está claro que el mundo del derecho requiere conocimientos amplios, profundos, sobre muchísimos aspectos. En el pasado, hace un par de décadas, bastaba casi con tener conocimiento de cuál era la normativa imperativa interna y los convenios de doble imposición, pero eso cambió ya hace 15, 20 años con toda la catarsis que supuso también a su vez el proyecto BEPS inaugurado por la OCDE o la OCDE que decimos nosotros y el grupo G20 y que ha puesto de manifiesto la importancia de atender a formas nuevas de evitar que determinadas compañías, ya sea que evadan o que en muchas ocasiones eludan los pagos de los impuestos que les corresponden por utilizar determinado tipo de estrategias que hacen uso de los loopholes, que hacen uso de las lagunas que existen en el ámbito de las legislaciones. Y por eso, junto a avances de carácter unilateral, y pensemos en la importancia del FATCA norteamericano o del impulso que se ha dado desde el ámbito de la Unión Europea, lo importante ha sido el impulso que se ha dado desde el ámbito multilateral, desde el ámbito multinacional. Y hay elementos que tienen que ver con determinadas categorías, que son categorías jurídicas, pero que necesitan una clara interpretación en clave económica. Y por eso lo que voy a hacer es preguntarles en primer lugar por un ejemplo muy sencillo. Un ejemplo muy sencillo en el que se pueden imaginar ustedes, por ejemplo, que hay una empresa, un despacho de abogados de carácter internacional, y ese despacho internacional, pues, tiene presencia en lugares distintos, realiza informes utilizando expertos en cada uno de los países, emplea, como tienen ahí puesto, emplea metodologías e incluso aplicaciones de inteligencia artificial ad hoc, desarrolladas por ellos mismos. Y yo lo que les pregunto es, a la vista de esto, ¿dónde creen que deberían grabarse los beneficios que se obtuvieran? Les dejo 15 segundos para que puedan darme sus respuestas a propósito de esto. Si se dan cuenta, de las 4 respuestas, todas tienen un sentido desde el punto de vista económico, pero no todas tienen el mismo grado de sentido económico. Para empezar, hay algunas de ellas. A ver si somos capaces de verlo acá. Ahora. Como les decía, la pregunta era tan sencilla como decir, ¿dónde creen que se tienen que grabar los beneficios de una empresa, un despacho internacional, que emplea mano de obra en otro lugar, que los clientes son de otro sitio, que además tiene a lo mejor elementos de propiedad intelectual o de desarrollos de software? Y algunas de las circunstancias que podemos observar, pues eran ciertas hace unos cuantos años, pero ya no lo son tanto. En el país donde reside fiscalmente la entidad principal, ese ya no es cierto. ¿Por qué? Porque justamente todas las reformas a las que me refería anteriormente tratan de
les anticipo, hacer que en cada jurisdicción se paguen los impuestos en proporción a la creación de valor que ha tenido esa compañía. De tal manera que de las 4 veo que la mayoritaria de todas ellas es justamente, aunque no por mucho, la opción D, que es la que yo también diría que es la más correcta. Ni siquiera el lugar donde trabajan, ni siquiera el lugar donde se tiene la residencia fiscal, ni siquiera tampoco el lugar donde se encuentra el mercado, sino en el fondo una combinación de todo eso. Estas son las reglas derivadas de ese intento de que los distintos operadores, en este caso concreto empresas, se aprovechen de esas lagunas a las que nos referíamos para, frente a lo que ocurría antes cuando hablábamos de los convenios de doble imposición, que su intención era evitar que una misma persona física o jurídica pagara 2 veces acá o allá en función de la residencia o en función de dónde se ocurría la operación. Lo que ha ocurrido durante mucho tiempo ha sido que, aprovechándose de esas asimetrías en el ámbito legislativo, acababan no pagando en ningún lugar. Y por eso es por lo que la solución más correcta sería esa D a la que nos referíamos anteriormente. ¿Qué es lo que debemos añadir a continuación? Pues a continuación debemos añadir que en el ámbito de la fiscalidad internacional, esas categorías a las que nos hemos referido y que han ilustrado la pregunta anterior, principio de residencia, principio del mercado, son, desde el punto de vista económico, son elementos claros, pero no es tan claro cómo luego eso se traduce a categorías jurídicas. ¿Por qué? Porque esas categorías jurídicas referidas a si hay o no asimetrías, si hay o no productos híbridos, si hay o no establecimiento permanente, determinado tipo de categorías jurídicas tienen que ser rellenadas. Y para rellenar esas categorías a las que nos referíamos anteriormente, y otras muchas que van a tener ocasión de aprender a lo largo del máster en Fiscalidad Internacional y en Inteligencia Artificial, para rellenar esas categorías no podemos acudir simplemente a las fuentes tradicionales, léase la interpretación de la norma, léase la jurisprudencia de los tribunales superiores o de tribunales supremos o constitucionales, sino que vamos a tenerlo que rellenar con elementos fácticos que en la mayor parte de las ocasiones, claro, derivan de la gestión, de la utilización, del tratamiento de los datos de que dispone la organización. Y que muchas veces esos datos que están en la organización se han tratado de manera inconexa, como si se tratara de silos, y no han sido aprovechados por los distintos operadores. La fuerza de ventas tiene sus estadísticas, el elemento de recursos humanos tiene sus propias hojas de cálculo, pero en demasiadas ocasiones esos compartimentos estancos, muchos de ellos tienen trascendencia tributaria y trascendencia tributaria internacional, de tal forma que no es lo mismo que una operación se califique, qué sé yo, como un servicio, o que se califique como un canon por el uso de una propiedad intelectual, o que se utilice como un dividendo, o que se utilice. Cómo se llene ese dato es crucial desde el punto de vista de la calificación jurídica a la que nos referíamos antes. ¿Y eso qué implica? Pues eso lo que implica es que para eso está la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en muchas ocasiones lo que va a permitir es reunir todos esos datos, realizar un tratamiento de los mismos, analizar en profundidad los mismos, encontrar correlaciones, proponer diagnósticos. Pero la inteligencia artificial no va a proponer soluciones. La inteligencia artificial no está para sustituir en modo alguno el quehacer de los que son los juristas encargados de aplicar esas normas, los fiscalistas encargados de realizar las declaraciones, sino que necesita la inteligencia artificial saber cuál es su papel. Y su papel es un papel importantísimo, pero es un papel que en modo alguno, puede sustituir el criterio técnico del operador jurídico correspondiente. Eso quiere decir que, además del derecho duro, además del derecho que estudiamos siempre acerca del derecho fiscal o tributario internacional, es imprescindible
a familiarizarse con otros conceptos que provienen más bien de la gestión empresarial y de la gestión también de los datos. Nos estamos refiriendo a la importancia de los sistemas de gestión, en este caso sistemas de gestión para el control de los riesgos tributarios. Y para eso no hace falta acudir a normas imperativas, sino que en la mayor parte de las ocasiones lo que vamos a hacer es apoyarnos en prácticas que están consolidadas, en buenas prácticas, en sistemas de gestión que están codificados, en normas técnicas, en estándares, como por ejemplo la norma nacional UNE 19.602, en la que también tuve la fortuna de participar como miembro del comité, y en esa forma de gestionar un sistema de carácter tributario para tratar de prevenir el que se produzcan contingencias tributarias, irregularidades, utilización de vehículos o mecanismos o instituciones que no estaban adecuadas y que pudieran suponer un riesgo tributario por parte de la fiscalización o de la inspección tributaria, etcétera, etcétera. Todo eso está, en cierta forma, ya asentado en sistemas de buenas prácticas, que no derivan, como digo, del derecho positivo. Estos dos ingredientes, el ingrediente del conocimiento profundo de la norma jurídica, el conocimiento de los sistemas de gestión, más el conocimiento adecuado de cómo tratar toda esa ingente cantidad de datos mediante herramientas adecuadas de inteligencia artificial, permite muchas cosas. Permite, como decía antes, tratar de encontrar cuáles son las evidencias, trata de controlar los riesgos, ver dónde se pueden producir algunas de las irregularidades que tratamos de cubrir. Podemos intentar encontrar cuál es la probabilidad de que tengamos un error o el impacto de que ese error ocurra. Por lo tanto, analizando el entorno, tratando adecuadamente los datos mediante este tipo de herramientas, acabamos teniendo una buena imagen acerca de cuál es el mapa de riesgos de la organización, mapa de riesgos tributarios, obviamente. Y no solamente eso, sino que adicionalmente somos capaces de generar la evidencia y la decisión con la trazabilidad correspondiente en el supuesto caso de que algunas de las decisiones que ha tomado la organización pudieran ser puestas en entredicho por parte de la fiscalización que realiza el sector público. En definitiva, que la inteligencia artificial toma datos de contratos, de facturas, de pagos intraempresa, de dónde está trabajando y cuántas horas está trabajando en qué lugar, en qué país, cómo facturamos, qué tipo de declaraciones hacemos, qué calificación jurídica damos a las operaciones, y todo eso lo analiza, como decimos, lo resume y permite detectar riesgos, priorizar las revisiones y proporcionar información documentada, controles documentales que nos pueden ser de gran utilidad a la hora de demostrar que somos cumplidores del punto de vista tributario. Pero insistimos en que la misión de la inteligencia artificial es detectar y facilitar de manera rápida las alertas, pero es el fiscalista, es el experto quien tiene que formular la conclusión jurídica. Él es el que tiene que saber si se debe o no se puede aplicar este supuesto de hecho derivado de los datos. Es el que tiene, en último término, que tomar la decisión técnica jurídica sobre la base de esa cantidad importante de datos que recibe. Pero no solamente las administraciones tributarias, no solamente las empresas o tanto personas jurídicas como personas físicas, normalmente jurídicas, tienen transformaciones importantes a la vista fruto de la importancia de la inteligencia artificial, también las administraciones tributarias. Las administraciones tributarias y todos en todos nuestros países somos conscientes de la importancia creciente de la facturación electrónica, la importancia creciente del suministro inmediato de información. Todos somos conscientes de la importancia de las declaraciones censales, de las declaraciones informativas, que aunque no conlleven deudas tributarias, sin embargo, son de carácter obligatorio y pueden dar también lugar a infracciones tributarias si no se cumplimentan adecuadamente. Y con toda esa información de datos que tiene de lo que recibe del propio contribuyente, del sujeto pasivo, de lo que recibe de otros operadores,
bancos, notarios, registradores de la propiedad, agentes inmobiliarios, esa información ingente que tiene las administraciones tributarias, también podemos pensar si se debería o no se debería admitir que esas administraciones tributarias utilizasen herramientas de inteligencia artificial para detectar riesgos o para planificar las medidas de inspección fiscal o para jerarquizar de manera adecuada o segmentar las operaciones de fiscalización o para apoyar en los procedimientos de comprobación o de inspección. Entonces, en ese sentido, les voy a plantear una segunda pregunta. La pregunta sería entonces: ¿cree usted que se debería admitir que las administraciones tributarias usen la inteligencia artificial para detectar riesgos y para apoyar ese tipo de procedimientos? La respuesta oscila entre dos ámbitos extremos, como polares. Alguien podría decir, no, nunca debería permitirse porque tendría que ser prohibido, porque para eso tienen que estar las personas detrás, y otro, por el contrario, diría, no, siempre que mejore la eficiencia, estaríamos en condiciones de poder asumir que también las administraciones tributarias van a hacer uso o hacen uso de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que nos están diciendo ustedes? Pues nos están diciendo ustedes algo que nos parece que es realmente la respuesta correcta. No en todo caso y de manera incondicionada, porque eso querría decir que la única circunstancia que tendríamos en cuenta es la mejora en la recaudación, el control del fraude fiscal, etcétera, etcétera, sin importarnos nada más. Eso no es correcto del todo. Negar la mayor y decir que no, que como la inteligencia artificial tiene algunos sesgos y es a veces opaca, pues que no debería ser utilizado bajo ningún concepto en ningún momento por las administraciones tributarias, tampoco parece que sea la solución más adecuada. Decir que, bueno, que en un segundo plano, que solamente para cuestiones de asistencia, de información, para los call centers y cosas de ese estilo, tampoco parece la adecuada, sino que parece que todos los países se están orientando justamente a la respuesta B de esta pregunta. Es decir, sí, las administraciones tributarias pueden y probablemente deben, y probablemente ya están haciendo, la mayoría de ellas, utilizando las herramientas de la inteligencia artificial y el análisis, pero que son imprescindibles tomar las medidas suficientes para que esta utilización se haga con las garantías adecuadas. Pero precisamente el hecho de que las administraciones tributarias utilicen estas herramientas, lo que hace es que, casi como una retroalimentación, hace que también las empresas tengan que hacerlo. ¿Por qué? Porque si las administraciones utilizan inteligencia artificial para elaborar, por ejemplo, mapas de riesgos tributarios de individuos que tal vez no están contribuyendo de la manera adecuada, razón de más para que la propia empresa se autoevalúe y no espere a una inspección para saber si de verdad o no tiene algún tipo de contingencia, alguna espada de Damocles. Si las administraciones tributarias utilizan la inteligencia artificial para ver cuál es la naturaleza objetiva de las operaciones, razón de más para que las empresas hagan lo mismo y también sean capaces de, con estas herramientas, encontrar esas regularidades, encontrar esas banderas rojas, esas alertas, esos semáforos que a veces ponemos para poder saber si estamos haciendo las cosas bien o si tenemos que realizar algún tipo de control adicional para escaparnos de la zona peligrosa que nos situaría ante una contingencia tributaria que nos hiciera, pues a lo mejor una administración tributaria nos hiciera una declaración complementaria, una obligación de contribuir, en el caso más extremo, un delito de naturaleza fiscal. Y por último, si esto es así y si las empresas, dado que también las administraciones utilizan esas herramientas, las han de utilizar, lo que nos tenemos que preguntar es ¿y qué garantías debe tener el contribuyente y qué obligaciones debe tener la administración tributaria para que, como preguntábamos anteriormente, la utilización de la inteligencia artificial conlleve los aspectos positivos, pero tratemos de evitar cuáles son las consecuencias negativas? Bueno, pues la idea es que esas garantías tienen que, yo las he enumerado en 7 garantías fundamentalmente. La primera tiene que ser una garantía, obviamente, de transparencia.
Transparencia no quiere decir necesariamente que tengan que publicarse cuáles son los códigos, pero sí tienen que establecerse cuáles son las circunstancias en que se está utilizando esas herramientas de inteligencia artificial para realizar perfilados, para determinar cuáles son los grupos de riesgo, etcétera, etcétera. Para ver cómo se ha destruido o no se ha destruido la trazabilidad de algunas operaciones, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es entonces la segunda de las garantías que deberíamos exigirle? Aparte de la transparencia, pues deberíamos exigirle obviamente la motivación. No se puede decir simplemente esto ha salido de un modelo de inteligencia artificial y ya está. La utilización de inteligencia artificial en ningún caso puede desatender cuáles son los intereses y los derechos de los contribuyentes. Y uno de ellos obviamente es el de la motivación de las resoluciones. En tercer lugar, hace falta que el control último sea un control humano, que de nuevo, al igual que las empresas decíamos que lo importante no era tanto la herramienta en sí, sino la utilización de la misma y su interpretación por parte de un experto fiscalista, aquí también la inteligencia artificial al servicio de las administraciones tributarias no puede convertirse en una patente de corso, sino que en último término, para eso están los inspectores fiscales, los contralores, están las personas que se desenvuelven en el mundo de la fiscalidad. Por supuesto, posibilidad de revisión. Otra garantía tiene que ser que haya capacidad de decir no estoy de acuerdo y argumentarlo de manera adecuada. Adicionalmente, es preciso también garantizar y prevenir el que se puedan producir esos sesgos de los que en ocasiones se habla acerca de las herramientas, los sesgos intrínsecos, a veces provocados por el propio desarrollador, los sesgos derivados de la inteligencia artificial. La motivación hemos dicho, la trazabilidad hemos dicho, la legislación de protección de datos también. Los datos fiscales son datos muy sensibles y hay que garantizar en todo momento la utilización de esos datos de la manera adecuada y compatible con la legislación de protección de datos. En definitiva, que si la inteligencia artificial está para quedarse tanto en el entorno de las empresas como para el entorno de las administraciones tributarias, en un caso o en otro, necesariamente con determinado tipo de prerequisitos. En un caso, asumiendo que la inteligencia artificial es una herramienta valiosísima que tiene que convertirse en un elemento a la hora de hacer operacional la labor del experto, del asesor fiscal o del jurista dedicado a la fiscalidad internacional, en otro caso con las garantías imprescindibles que se precisan desde el punto de vista de las administraciones tributarias, pero ya en este nuevo paradigma creo que ya no es exagerado decir que es imposible pensar en que la gestión de la fiscalidad internacional en el futuro pueda estar al margen de las herramientas de inteligencia artificial. Y por eso es tan importante que la capacitación de los individuos que se van a dedicar a estas cosas, sin renunciar en absoluto al conocimiento de los elementos estrictamente jurídicos, cada vez más se preocupen por los elementos vinculados a la administración empresarial y también a la gestión de los riesgos tributarios. Y para ello sean capaces de hablar de tú a tú, no solamente con otros juristas, sino también con administradores, con contables, con expertos en tecnologías de la información, al objeto de poder desarrollar algunos de esas aplicaciones, de esas herramientas específicas que permitan elaborar mapas de riesgos, que permitan diseñar estrategias fiscales por parte de las compañías. En definitiva y conclusión, porque no quiero extenderme más, la importancia de la inteligencia artificial es que en modo alguno se reduce el criterio jurídico. Al revés, probablemente lo refuerza. Pero es un criterio jurídico menos opinático, es un criterio jurídico más basado en datos. Y justamente de todo esto es de lo que se nutre la propuesta que les hacemos del máster en formación permanente en fiscalidad internacional y en inteligencia artificial. Además de aprender o refrescar o actualizar los conocimientos básicos que han de tener sobre los elementos estrictamente jurídicos vinculados a la fiscalidad internacional, van a tener la ocasión de poner en práctica, de operacionalizar estas herramientas, de tal forma que
el experto que se dedica a diseñar las estrategias y a poner en marcha las estrategias fiscales de una compañía internacional sea una persona, diríamos, con las competencias adecuadas para interpretar, decidir y argumentar, en su caso, donde corresponda, en sede administrativa o incluso en sede judicial, sobre la base de la evidencia. Esto es lo que hemos intentado y vamos a lograr a través de este máster en formación permanente en fiscalidad internacional e inteligencia artificial, que ha sido diseñado por la Universidad de Salamanca y en colaboración con Doing Global, y del que nos sentimos particularmente satisfechos. Les animo a que recaben más información y quedamos a su disposición. Muchísimas gracias, José Ignacio. Ha sido un placer. Muchas gracias por compartir tu experiencia y por ayudarnos a comprender un poquito mejor, ¿no?, esos desafíos que plantea la fiscalidad internacional en un escenario, como bien comentabas, cada vez más influenciado por la tecnología y por la inteligencia artificial. De verdad que ha sido un verdadero placer contar con tu participación. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí despedimos a José Ignacio y, bueno, con esta última exposición llegamos al cierre académico de la primera jornada del Foro Iberoamericano Salamanca 2026. Esperamos que este encuentro les haya brindado nuevas herramientas, que haya sido muy enriquecedor, que les haya dado otras perspectivas y que les aporte esas reflexiones para afrontar los desafíos que hoy atraviesan el derecho, la fiscalidad y el ejercicio profesional. Antes de despedirnos, queremos compartir con ustedes algunos beneficios especialmente pensados para quienes nos acompañan en esta jornada. En pantalla van a ver aquí un código QR. Quienes escaneen el código podrán conocer los beneficios y los descuentos exclusivos disponibles para acceder a las maestrías de Doing Global junto a la Universidad de Salamanca. Si desean recibir asesoramiento personalizado y conocer qué programa se adapta mejor a su perfil profesional, porque al final pues cada programa es diferente para el perfil de cada persona de las que estaban aquí hoy viendo esta jornada, los invitamos a escanear el código que tengo por aquí. Nuestro equipo estará encantado de acompañarlos y de resolver todas las consultas. Y además queremos invitarlos a seguir formando parte de esta comunidad de aprendizaje y de desarrollo profesional, esta vez de manera presencial, porque a pesar de este entorno virtual que tenemos, hay veces que nos gusta poner cara y estar cerquita para toda esa gente que esté por aquí o que pueda permitirse el viajar para estas jornadas presenciales. Así que del 27 al 29 de octubre nos reuniremos en la Universidad de Salamanca para participar del IA Executive Program en el marco del Alumni Summit. Tenemos por aquí también el banner, el QR, junto a docentes y especialistas internacionales. Va a ser una oportunidad única para seguir profundizando en inteligencia artificial, compartir experiencias y generar sobre todo ese networking con profesionales de distintos países. Además, como beneficio por su participación, pues recibirán un correo electrónico con el dossier con el resumen de las principales ideas que se han compartido durante la jornada, el acceso a la grabación completa del encuentro y una insignia verificable que acreditará su participación en esta jornada y que podrán compartir en LinkedIn, por supuesto, y en otras redes profesionales. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.